Ya. Muy buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde, daremos inicio a lo que son los viernes académicos de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. El día de hoy tenemos con nosotros el honor de tener al doctor Polo Olivera. El doctor Polo Olivera, quien también es tutor de muchos residentes, actualmente asistentes de medicina de emergencia. Él tiene una larga trayectoria como médico emergenciólogo, es coordinador de sede y docente de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También es así docente y coordinador de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andina del Cusco, asesor de la dirección del Hospital Nacional Adolfo Guevara de Salud del Cusco. También fue jefe del departamento de la UCI y emergencia del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud Cusco. Es secretario técnico del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres del Hospital de Salud de Cusco. Comandante de incidente del Grupo de Trabajo de Red Asistencial Cusco en el terremoto de Pisco de 2007. El doctor Polo Olivera nos acompaña el día de hoy en las actividades académicas de la sociedad con el tema Implementación del sistema de comando de incidentes para hospitales en el Perú. Doctor, bienvenido. Es un gusto y un placer que usted haya aceptado darnos una pequeña charla magistral, como siempre, y estamos así a sus órdenes para poder disfrutar de sus palabras. Gracias. Muchas gracias, doctora. Les agradezco por nuevamente la invitación a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Para mí es siempre una alegría poder trabajar con mis colegas emergenciólogos, con médicos profesionales jóvenes, para poder enseñarles algunas experiencias que hemos tenido nosotros aquí en el Cusco, en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Esto es con la finalidad de que ustedes puedan realizar el trabajo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, puedan ustedes construirlo, desarrollarlo en menos tiempo. En realidad, a nosotros nos ha costado muchas enfrentamientos, peleas, discusiones, frustraciones, pero que finalmente se tienen que traducir en compartir esta experiencia con los médicos jóvenes y que ellos puedan, si no replicar, implementar sus propios planes en vuestros hospitales. Ustedes saben perfectamente que nosotros, los hospitales, tenemos que desarrollar los planes de respuesta hospitalaria frente a emergencias masivas y desastres, y la legislación en el Perú es ampulosa, es enorme respecto de este tema. Tenemos una enorme, es que se puede llenar toda una pared con leyes, reglas, normas, reglamentos, estatutos, etcétera. Y eso ocurre en todas las instancias de tema de gestión de riesgos, pero al final todo esto debe de aterrizar, tiene que aterrizar en respuestas tangibles, en hechos, y es importante, el sistema de comando de incidentes aplicado dentro de hospitales es un modelo, hay una herramienta administrativa que ya se utiliza hace muchos años en Estados Unidos y en todos los países del primer mundo, y que nosotros con mucha dificultad, como repito, hemos logrado implementar y aún estamos en ese proceso en nuestro hospital y nos ha costado muchísimo esfuerzo y trabajo. Bien, este es mi hospital, el Adolfo Guevara del Cusco, es un hospital de 3-1, que es un hospital, nosotros desarrollamos y hacemos trasplantes renales, trasplantes de córnea, trasplantes de médula ósea, es un hospital moderno, hermoso, y los trabajadores y la gente que trabaja allí también, todos son gente muy responsable, trabajadora, y tenemos la unidad, por ejemplo, de neonatología, traumatología, nefrología, son unidades que están muy desarrolladas, muy avanzadas, y estaríamos mejor si no fuera por tanta regla y tanta norma que se tienen que cumplir. Cuando hablamos de gestión de riesgo, lo importante es que nosotros, el objetivo, la meta, es que calificar como hospital seguro, ese es el ideal. Y la Organización Mundial de la Salud indica que un hospital seguro es aquel que puede resistir el embate de un desastre, ¿no? Y atender a las víctimas del desastre sin interrumpir sus actividades normales,
cosa que es poco difícil, casi imposible. Sin embargo, esa es la meta ideal que todos nosotros buscamos. Una emergencia masiva o desastre, es importante diferenciar la emergencia masiva o el desastre. En ambos casos ocurre una interrupción súbita, grave, del funcionamiento de la comunidad, causada, ocasionada por la pérdida de muchas vidas humanas, pérdidas de infraestructura, de daños al sistema, daños ecológicos. Esa es una emergencia. Cuando esa emergencia de esa comunidad afectada puede ser manejada por los recursos propios, se denomina emergencia, ¿no? En ese caso, una emergencia masiva. Pero cuando esta sobrepasa la capacidad de respuesta de las personas de la comunidad, se denomina desastre. Así está conceptualizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil de acuerdo a la reglamentación actual. Cuando ocurren estos escenarios de emergencias masivas o desastres, son problemas de verdad muy complejos y que viendo desde la perspectiva de salud, vemos varios escenarios, múltiples escenarios, tiene muchas aristas, es un escenario complejo y en realidad es un poco difícil que una sola institución o que solamente el sistema de salud vaya a resolver eso. Es un problema colectivo de toda la comunidad. Y básicamente hay tres escenarios. El escenario prehospitalario, hospitalario y el entorno hospitalario y las alianzas interinstitucionales. Y me voy a referir, sobre todo a la hora del hospitalario, voy a hacer un comentario más largo del entorno y las alianzas interinstitucionales. En el prehospitalario, todos nosotros ya hemos visto, ya es muy complejo también, porque hay el tema del manejo de las víctimas, el traslado, la estabilización, el propio rescate, la propia atención, el traslado, el aseguramiento de la escena, coordinar con el hospital que va a recibir a los heridos, y resulta ya de por sí un tema complejo que no es motivo de esta charla, pero que no se puede soslayar su comentario. Nosotros en esta charla vamos a hablar del segundo escenario, el escenario hospitalario, que como ven ustedes la expresión de ese médico, esa caricatura de un médico, pues cuando uno le describe la posibilidad de que vayan a venir muchos heridos, 30, 40 heridos, 60 heridos, quemados, intoxicados, víctimas de una explosión, de un aplastamiento, de un enfrentamiento, pues tenemos nosotros muchos escenarios y muchas necesidades que atender. Necesitamos camas, necesitamos equipos de rayos X, tomógrafos, camillas suficientes, necesitamos sala de operaciones, banco de sangre y naturalmente si un hospital no se encuentra organizado con el personal capacitado para manejar todas estas contingencias, pues va a colapsar. Y el colapso es grave, puesto que el colapso va a ocasionar que esas personas demoren en ser atendidas y al demorarse en ser atendidas van a surgir más muertes, más complicaciones, más tiempo de hospitalización, más gasto y este tiempo de hospitalización y gasto representan, si se trata de población económicamente activa, que es la más expuesta a sufrir accidentes y este tipo de eventos, en comunidades puede incluso ocasionarse el retraso y el desarrollo de la propia comunidad si van a haber muchas víctimas como consecuencia del evento. Y esto es descrito de esta manera, pues, terrorífico, y sobre todo si toda esta carga va a estar encima de los hombros de un jefe de guardia. El tercer escenario no es otra cosa que el entorno y las alianzas interinstitucionales. Cuando nosotros enfrentamos este tipo de escenarios, es esencial que estemos comunicados con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con Defensa Civil, para que podamos coordinar primero la información de cuántos heridos van a venir, qué naturaleza de daño tiene, cómo ha sucedido el evento, ¿para qué? No por chismosos, sino porque necesitamos saber cómo nos vamos a preparar para recibirlos. Es diferente recibir, por ejemplo, heridos
víctimas del colapso de una estructura con cuadros de aplastamiento, a recibir heridos de la explosión de un artefacto explosivo, valga la redundancia, en un espacio confinado, donde la naturaleza, por el tipo de trauma, por el mecanismo de trauma, la naturaleza del daño va a ser diferente. Entonces, es importante esto. También es importante tener convenios, acuerdos, que sí, en resumen, son acuerdos que deben de permitir manejar en forma apropiada estos eventos. Por ejemplo, no todos los hospitales tienen unidad de quemados. Entonces, nosotros tenemos que tener acuerdos con hospitales que tengan unidades de quemados. O, por ejemplo, acuerdos con establecimientos que tengan cuidados intensivos pediátricos, UCIs neonatales, etcétera, para poder nosotros eventualmente trasladar a los heridos si es que la capacidad resolutiva de nuestro establecimiento no está en condiciones de recibir apropiadamente. Lo que queremos nosotros es lograr una rápida atención, apropiada atención de todas las víctimas. Este acuerdo, ya sea acuerdo, pacto, alianza, intercambio, llámenlo como quieran, la finalidad es lograr una estructura de gestión y operación que proporcione dirección, estabilidad y eficiencia en la respuesta y sobre todo esto lograrlo con todas las instituciones de primera respuesta de nuestro entorno hospitalario. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre dentro de un hospital cuando ocurre una emergencia masiva de desastre? Todos ustedes ya lo hemos visto muchas veces, el aumento de la demanda de servicios. Súbitamente, de un momento a otro, vamos a tener una mayor cantidad de personas, de pacientes que demandan nuestros servicios. En consecuencia, esto va a generar escasez de material, escasez de suministros médicos, escasez de recursos. Esto denominamos el aumento de necesidades. Este aumento de necesidades y aumento de demanda de servicios va a empezar a crear dificultades en la comunicación, dificultades en la administración y la gobernabilidad. Es así, por ejemplo, que pueden los médicos empezar a levantar la voz, las enfermeras empezar a protestar. En algunos establecimientos pretenden incluso retirarse grupos enteros de trabajo. ¿Por qué? Porque se sienten angustiados, desamparados, y cuando aparecen este tipo de escenarios donde se pierde la capacidad, la gobernabilidad y la gobernanza, estas van a crear otras condiciones desfavorables, van a crear violencia, se van a empezar a gritar, se van a insultar, van a empezar a enfrentarse, y todo esto crea mayores imprevistos y puede ser tener una repercusión importante, pero que no favorece en nada a quienes, a las víctimas, que son las personas a las que nosotros debemos dedicarnos. Para esto tenemos que tener muy claro que debemos de modificar nuestros objetivos. Por ejemplo, las actividades de cirugías electivas, por ejemplo, los procedimientos electivos, la consulta médica regular en pacientes que están en consulta externa, por ejemplo, tiene que modificarse y ese personal y esa actividad tiene que suspenderse y el personal tendrá que apoyarnos en emergencia, cosa de la que voy a hablar más adelante. Por ejemplo, el área de ingeniería durante la crisis debe de asegurar las líneas vitales y el funcionamiento de las líneas vitales. ¿Qué significa eso? No podemos permitir que se vaya la electricidad. Un hospital sin electricidad colapsa, no va a funcionar sala de esterilización, centro quirúrgico, el banco de sangre, las unidades de cuidados intensivos, entonces colapsa. Un hospital necesita agua, sin agua es imposible su funcionamiento. Un hospital necesita alimentación para los pacientes y para el personal que está trabajando. Entonces es esencial que en una situación de crisis se tenga que asegurar las líneas vitales y funcionamiento. O sea, este no es un tema exclusivamente del personal de salud. El área de ingeniería y mantenimiento debe de presentarse también a trabajar junto con el jefe de guardia para poder asegurar las líneas vitales y su funcionamiento para poder proveer y garantizar de estos beneficios a las víctimas que vienen de la calle.
Luego, tenemos que reubicar y ubicar a las víctimas dentro de nuestro propio establecimiento. Recordarán ustedes alguna vez cuando hablamos sobre múltiples víctimas por trauma, se tienen que dar altas precoces en hospitalización y altas precoces y seguras también en emergencia. Se tiene que activar el sistema de atención domiciliaria para poder monitorizar estas altas precoces. Esto es importante, ¿por qué? Porque esas altas precoces nos van a permitir tener camas en nuestros hospitales habitualmente atiborrados de pacientes para poder darles auxilio, ¿no?, a todas las víctimas que están llegando. Ahora, este programa de atención domiciliaria tiene que manejar un tema de hospitalización domiciliaria para que estos pacientes que han sido dados alta precoz, con alta precoz segura, pues tengan y se les garantice una adecuada atención y también se les pueda hacer un seguimiento posterior. Todo esto significa, sobre todo, que tenemos que protocolizar la respuesta y es en lo que me voy a enfocar a partir de este momento y de lo que trata el sistema de comando de incidentes. ¿Por qué tenemos que protocolizar esa respuesta? Para mantener la gobernabilidad institucional. Cuando perdemos la gobernabilidad institucional, las personas, los trabajadores, los pacientes, los médicos, enfermeras, empiezan a perder confianza con sus jefes. Y al perder confianza con sus jefes, ellos empiezan a perder autoridad y se empiezan a faltar y se empiezan a desobedecer, se empiezan a agredir, a faltar y etcétera, y empiezan los problemas. También es importante que quienes son responsables de los almacenes adelantados, todos los gabinetes adelantados para emergencias masivas y desastres, y los almacenes del hospital naturales que tenemos, que son la farmacia, que son los almacenes que administran las señoras jefas enfermeras, y que ellas manejan el tema de materiales, equipos, instrumental, etcétera, también estén garantizados durante la atención de los pacientes. Todo esto debe de estar escrito y todo esto debe de estar estandarizado. De eso se trata el sistema de comando de incidentes, de implementar esa herramienta administrativa que nos permita protocolizar esa respuesta para garantizar la gobernabilidad institucional con la finalidad de atender bien a las víctimas para reducir los daños, las complicaciones, las muertes, reducir el tiempo de hospitalización y devolverlos lo antes posible a sus casas, a sus comunidades, para que puedan ellos ser nuevamente trabajadores útiles que ayuden a la comunidad. En el tiempo que he hablado, han estado volando alrededor de 12.700 aviones en el planeta, en todo el planeta, ¿no? Aviones, estos son a través de este programa Flight es una aplicación, no es un programa, es una aplicación en Internet en la que ustedes pueden ingresar y pueden ver todos los vuelos en tiempo real, los vuelos comerciales. Imagínense, en ese periodo que hemos hablado, han volado 12.700 aviones. Estos no está ahí, esto no incluye los vuelos militares, los vuelos charter ni los vuelos privados. La pregunta es así, ¿por qué estos aviones no se caen? Por supuesto hemos visto que hay accidentes, pero de esa enorme cantidad de aviones, ¿por qué no se caen? No se caen porque todos cumplen procedimientos y protocolos. Los procedimientos y protocolos son esas herramientas administrativas que articulan la teoría, la ley, toda esa legislación ampulosa de la que hice mención, ¿no?, que es enorme, con la práctica. En la práctica, ¿qué cosa espera el trabajador? ¿Qué cosa espera una técnica de enfermería? Ella espera que le digan, haz esto. ¿Qué cosa espera un médico joven interno? Doctor, haga esto. Un residente, doctor, haz esto. Necesitamos tareas específicas, puntuales, con metas, plazos y que estén debidamente supervisadas y monitorizadas. Esos son los procedimientos y protocolos. Son herramientas que articulan los recursos que tenemos, los pocos recursos que tenemos, que dicho sea de paso, son tan pocos que tenemos que usarlo lo mejor posible y que también están descritos dentro del plan hospitalario de respuesta para emergencias masivas y desastres, de lo que voy a mencionar más adelante.
Debe de existir un responsable que active cada procedimiento específico en cada incidente. Ese personaje que debe de administrar se llama jefe de guardia, que en este escenario, cuando se activa, es el comandante del incidente. Él va a asignar funciones, él va a asignar responsabilidades, él va a asignar y va a ordenar que se habiliten las instalaciones del sistema de comando de incidentes para poder activar y desarrollar las actividades de protocolos y procedimientos. Los protocolos y procedimientos son los guiones de las simulaciones y los simulacros. No se pueden hacer los simulacros como los que estamos haciendo, que todos, por ejemplo, en un sismo salimos, nos miramos la cara afuera, hablamos un poco, hacemos de tertulia y después regresamos al hospital. No, un simulacro debe de tener acciones precisas, pero no es fácil hacerlo, no es fácil organizarlo y eso también voy a hacer referencia a ese tema cuando termine la exposición. Entonces, el sistema de comando de incidentes no es otra cosa que la combinación de instalaciones, personal, equipamiento, que están organizadas en un protocolo, están organizados en un procedimiento, en un sistema de comunicaciones que operan en una sola estructura organizacional. Es una herramienta administrativa que no compite con la organización normal de un hospital, sino que la refuerza. Y tiene la responsabilidad de administrar los pocos recursos asignados que tenemos para lograr efectivamente los objetivos que buscamos dentro de incidentes, eventos y operativos que más adelante mencionaré la diferencia. En consecuencia, y resumiendo, un procedimiento es la secuencia detallada de pasos o acciones dentro de la institución, o sea, por personas normales, naturales, a seguir en una situación particular o escenario. Y tiene varias partes, matriz de responsabilidad, flujograma, chequeo, que voy a mencionar más adelante. Y un protocolo no es otra cosa que la respuesta que son acuerdos de trabajo, habíamos hablado de las cartas de entendimiento, entre dos o más instituciones que regulan procesos, funciones o su coordinación durante la respuesta frente a un incidente o un escenario definido. En otras palabras, el procedimiento es entre personas naturales dentro de la institución y el protocolo es entre personas jurídicas, la policía con bomberos, con Ministerio de Salud, con E-Salud, pero los dos tienen la misma estructura, solamente que el cambio es que en procedimiento son personas naturales y en este son personas jurídicas. Resumiendo, esto ya es para guaguitas ya. El procedimiento se utiliza dentro del hospital y el protocolo utiliza varias instituciones y en el procedimiento se utiliza el mando único porque es solamente dentro del hospital y el protocolo utiliza el comando unificado que es entre varias instituciones. Estos conceptos son conceptos del sistema de comando de incidentes y que ya están validados, incorporados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ellos también, estas instituciones, ya han hecho, ya han recomendado los planes de respuesta hospitalarios frente a emergencias masivas y desastres. Todos los hospitales a estas alturas deben de tener ya este plan. ¿Qué cosa es este plan? Para resumir y hacerlo muy fácil, todos nosotros cuando hemos hecho el serum, cuando hemos terminado nuestro serum, hemos presentado un informe de nuestro. Y en nuestro informe del serum hemos puesto, he hecho el informe, he hecho yo mi serum en el puesto de salud de Espinar. Espinar es una población, tiene una población de 50,000 habitantes, esta es la tasa de natalidad, maternidad, y varios datos, tiene este río, hay tantas, la actividad económica, todo eso. Ese es un diagnóstico situacional normal de salud. Un diagnóstico situacional desde la perspectiva del desastre no es otra cosa que lo mismo, pero enfocado en el desastre. Vale decir, mi hospital, por ejemplo, está en una ciudad donde el aeropuerto principal está en el centro de la ciudad. Véase, por ejemplo, que hace 2 días se ha caído un avión en la India sobre
una estructura dentro de la ciudad. Entonces, no es un desastre que esté alejado, es un desastre que es posible, es factible y que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, en la descripción de este diagnóstico situacional, de este plan hospitalario, está todo el entorno que podría generar y podría eventualmente ocasionar un daño. Por ejemplo, está cerca del Estadio Nacional, donde se pueden enfrentar las barras bravas de dos equipos salvajes y que estos equipos salvajes se agreden entre sí, los hinchas, y en consecuencia vienen baleados, apuñalados, golpeados, y etcétera. Entonces, el, el plan hospitalario de respuesta frente a emergencias masivas y desastres no es otra cosa que el diagnóstico de salud desde la perspectiva del desastre. Puede ser, por ejemplo, que un hospital se encuentre en la ladera de un cerro que puede derrumbarse, o esté cerca de la ribera de un río, o cerca de una quebrada que históricamente ha colapsado y ha ocasionado derrumbes, o esté cerca, por ejemplo, de un bosque que pueda ser objeto de un incendio. Entonces, en este plan tiene que decirse, citarse específicamente este tipo de escenarios. En el plan también tiene que haber una descripción estructural de qué, cómo está, de si es de concreto armado, si es de adobe, si es de policarbonato, etcétera, de qué materiales hechos está la estructura del hospital, ¿no? De qué material, cómo están hechas las inversiones del gasto no estructural, todo lo que está adosado a las estructuras, puertas, mamparas, letreros, avisos, mobiliario, sistemas de iluminación, sistemas, líneas vitales. Y finalmente también tiene que describir cómo es el plan funcional, cómo está entrenada la gente, cómo está preparada, y es otra cosa, no es otra cosa que la vulnerabilidad respecto de la gestión de crisis. Todas estas perspectivas están plasmadas en este documento que constituye la línea base. A partir de esta línea base se va a construir una matriz de escenarios y esta matriz de escenarios va a identificar varios escenarios que serán descritos luego en un manual de procedimientos. Hasta allí la cosa parece medio compleja, pero no es compleja. A nosotros lo que de verdad nos debe de interesar no es tanto el plan ni tanto el manual de procedimientos, sino es específicamente el procedimiento. Todos los hospitales tienen un procedimiento, un escenario que es el más grave y el más frecuente. Posiblemente el más grave en nuestro país será un terremoto de gran magnitud. Y posiblemente el más frecuente en nuestro país será recepción de múltiples víctimas por trauma o reanimación cardiopulmonar en parada cardiorrespiratoria o su inminencia. Todos estos protocolos o procedimientos, o sea, estos planes de respuesta que pueden ser institucionales o interinstitucionales, tienen todos esos elementos que ustedes ven en esa lista que deben de tener como requisitos para que puedan ser aplicados, ¿no? Su título, su descripción, cuál es el marco legal, la referencia, el propósito, el objetivo, y voy a describir rápidamente todo eso, que es parte. Esta es la matriz de vulnerabilidad, lo que les mencioné. Esta es la vulnerabilidad hospitalaria. Esta es la matriz de escenarios. Ahí está, parada cardiorrespiratoria, que le hemos nosotros puesto código rojo para esta recepción de múltiples víctimas. Y esto va a dar lugar a varios escenarios, que son los más frecuentes en mi hospital. Puede ser que en vuestros hospitales sean diferentes, pero en mi hospital esos son los más frecuentes. En este plan tiene que estar las alertas verde, amarilla, roja. La verde es antes, cuando nos estamos informando y confirmando. La amarilla es cuando nos estamos preparando y la alerta roja es cuando ya ocurrió. Tienen que tener ustedes una cadena de mando y unidad de mando. ¿Por qué? Porque en algunos hospitales, todos los hospitales tienen diferente modelo organizacional y este sistema no pelea con nadie, lo ayuda, lo apoya. Entonces, en mi hospital, la máxima autoridad es el gerente de red asistencial y después viene el director del hospital, jefes de departamento, servicio, etcétera, y cada uno de ellos van a tener una función, que es las columnas que están, que podrían asumir durante la activación del incidente. Comandante del incidente, oficial de staff, sección operaciones, etcétera. Ahora voy a volar porque ya está avanzando el tiempo.
Así, por ejemplo, nosotros tenemos este escenario que es movilización en caso de sismo, que este escenario es qué cosas se hacen en el hospital en caso de sismo. Esta es una ficha técnica y las acciones previas son las que están en la imagen que está a la derecha. Luego, existe la matriz de responsabilidades, que es el corazón del procedimiento. Vean ustedes, están los tres momentos, la alerta verde, amarilla y roja, y primero están las actividades del jefe de guardia, ¿no? Si nosotros sustraemos las actividades, todas ellas son responsabilidad exclusiva del jefe de guardia. Esta matriz le sirve al jefe de guardia, que en este caso es el comandante del incidente, como un mataburro, como una lista de chequeo. Así también, por ejemplo, una licenciada también tiene sus propias funciones. Hay actividades de apoyo y hay actividades de apoyo operacional. O también los trabajadores de seguridad, los guachimanes, los vigilantes, también tienen sus propias actividades. De tal manera que esta matriz le va a permitir al jefe de guardia dar un checklist cuando cada uno haya respondido o no a las tareas que le hayan dado. Esta matriz no es otra cosa que las funciones propias del comandante del incidente que se les ha asignado a los demás trabajadores. Y cada trabajador, cuando sustraemos nosotros estas actividades que están en rojo, va a tener sus propias tarjetas de campo. Muy bien. Estas actividades también se tienen que poner en un algoritmo, en un flujograma, para que se tome la decisión en forma secuencial. O sea, lo que está en este primer cuadro también está en este cuadro, pero con otra perspectiva, con otro diseño. Y finalmente, cada trabajador debe de tener una tarjeta de campo para cada evento específico. Eso se tiene que construir en el sistema de comando de incidentes. ¿Cuáles son sus ventajas? Las ventajas son de que hay principios y características, que no son otra cosa que las reglas que se tienen que cumplir. Entre las reglas están toda la lista de principios que están en la columna de la derecha. Y las características son todas las características que están, las 6 que están en la columna de la izquierda. Por ejemplo, la estandarización. En el SSI todos tienen que hablar el mismo idioma. Por ejemplo, tiene que existir unidad de mando, línea de mando o comunicación. Solamente todos podemos tener un solo jefe. Nadie puede tener dos jefes, porque si tienen dos jefes, empiezan los problemas. Por ejemplo, la organización modular. La organización modular se tiene que acomodar la institución de acuerdo a la magnitud y necesidades del incidente. Alcance de control. Nosotros no podemos, nadie, ningún actor, durante la ejecución del sistema de comando de incidentes puede perder alcance de control, que es la cantidad de personas que puede estar bajo su mando o responsabilidad. Acá está nuevamente el cuadro de cadena de mando, de unidad de mando, que también se utiliza para la comunicación. Cuando nosotros manejamos comunicación e información, y vamos a dar información, solamente podemos dar a nuestro inmediato superior. Eso significa, por ejemplo, que un interno o el personal de admisión o el personal de seguridad no se puede mandar con una conferencia de prensa, ¿no? Eso solamente lo puede hacer el comandante del incidente o el director o el jefe de guardia. Depende del momento en el que se encuentra. Así existe una estructura común, simple. No es, si ustedes ahora mentalmente piensan en la estructura organizacional de vuestro hospital, es enorme. Vuestro organigrama en cada hospital es descomunal. Hay ginecología, pediatría, dermatología, hay salas, administración. No, esto es mucho más simple. Esta es la estructura básica del sistema de comando de incidentes. ¿Ya? Hay un comandante de incidente que ejerce el mando y tiene sus funciones que son la seguridad, información, enlace, planificación, operaciones, logística y administración. Esas funciones se delegan en la medida en que él va perdiendo el alcance de control, que es una de las reglas que ya mencioné. Así, los que se encargan de manejar el tema de seguridad, información pública, enlace y especialista, se denominan oficiales de staff. Y quienes se encargan del tema de operaciones, planificación, logística y administración y finanzas, se denominan jefes de sección. Así de simple. Entonces, este modelo nos permite dar
en una estructura simple una respuesta que debe ser apropiada para atender un incidente. Y hemos dicho, el mando único funciona cuando es institucional y comando unificado cuando es interinstitucional y estamos empleando el protocolo. Otra cosa buena que tiene el sistema de comando de incidentes es que utiliza el plan de acción del incidente, que inicialmente es mental y se establecen los objetivos de acuerdo a los problemas, los objetivos que necesitamos, de acuerdo a los recursos que tenemos, qué estrategias vamos a usar, qué recursos vamos a usar y cómo lo vamos a organizar y cómo vamos a hacer. Eso nos va a permitir dar tiempos, plazos, metas para poder lograr nuestros objetivos. Cuando los objetivos no son alcanzables durante nuestro periodo operacional, ¿no? Pues se llaman sueños. Entonces, eso lo permite que este plan de acción del incidente sea aterrizar el plan, hacer que sea práctico. Muy bien. También otra ventaja que tiene es que le da nombre propio a las instalaciones durante la ejecución del sistema de comando de incidentes, durante la resolución del incidente. Así, y tienen nombre propio, PC, puesto de comando, área de la E, área de espera, ACB, área de concentración de víctimas, el punto, base y campamento. Yo entiendo, muchas veces me han dicho, ACV significa otra cosa. Sí, cierto, significa accidente cerebrovascular, pero en el lenguaje, en la nomenclatura del SCI, significa área de concentración de víctimas, ¿no? Así como existe nomenclatura en química y existe cada elemento químico o cada metal tiene su propia denominación, así no nos guste, sigue siendo, no podemos nosotros modificar eso. Muy bien, nos permite identificar e instalar rápido nuestro triaje con sus funciones, una selección de categoría, tipo de paciente y poder asignar al personal, ¿no? En cada área. El personal de áreas críticas al área roja, la personal de hospitalización para el área amarilla y el personal de consultorios para el área verde. Acá vean esta foto, por ejemplo, son fotos de un hospital en Japón. Miren, o sea, esto no es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Miren, ahí están con sus chalecos de identificación. En Japón, en un hospital, en el hospital, este es el hospital, este es el hospital de la Cruz Roja, o Chigawa, si no me equivoco, no sé exactamente el nombre en japonés, ¿no? Donde ustedes vean, son los trabajadores, luego de la ocurrencia de un terremoto, se ponen sus chalecos y están haciendo exactamente esto, zona roja, zona amarilla, zona verde, utilizando esta dinámica, por supuesto, adecuada también a sus propias necesidades. Otra ventaja que tiene el sistema de comando de incidentes es de acuerdo a la magnitud y de acuerdo a las necesidades, pueden habilitarse secciones, poner más instalaciones, habilitar ramas, unidades, divisiones de grupos, y cada uno tiene sus propias características, tiene sus responsables, que pueden ser jefes, coordinadores, líderes, supervisores, etcétera, ¿no? Pero para esto se tiene que hacer un taller, hacer un curso y un plan de capacitación con las personas que quieren aprender esto. Acá, por ejemplo, está el mapa el plano de la emergencia de mi hospital propuesto para el manejo de múltiples víctimas por trauma. Este es un desastre masivo, mi hospital con las rutas de acceso a la parte que eventualmente se habilitaría en situación de desastre. Esta zona ya se habilitó durante la crisis del COVID y con problemas, con dificultades, obviamente, funcionó. Cuando yo hice la residencia en el año 99, 2000, 98, 97, el material bibliográfico respecto del tema de gestión de riesgo y desastres en realidad era muy pobre. Nosotros tuvimos muy poca información porque era un proceso, estaba todavía en construcción, ¿no? Era una tecnología nueva que incluso actualmente sigue siendo nueva, hay muy poca gente, muy pocas personas que se han dedicado a esta tarea. Sin embargo, nosotros a partir del año, acá tengo del año 2012, más adelante está, hemos iniciado ya ese proceso en nuestro hospital, ya oficialmente con resoluciones y aprobando guías de procedimientos para algunos tipos de escenarios.
Nuestro trabajo empezó en Pisco el año 2007 con una brigada, con un grupo de intervención de 24 personas que fuimos y que yo tuve, entre comillas, la suerte de dirigir. El año anterior habíamos hecho 7 personas el curso de sistema de comando de incidentes en el Cusco con USAID, en ese entonces por una agencia OFDA, y nos tocó asistir y trabajar en Pisco y trabajar durante 18 días que estuvimos por allá. Luego se ha implementado este proceso el año 2012 en Guayaquil, el año 2015 en el Perú, y ya la OP se ha incorporado esta dinámica de trabajo. Existe un curso virtual monitorizado de sistema de comando de incidentes, ya está en la versión 2. El Ministerio de Salud en el Perú el año 2019 ya publicó en este pocket que ustedes ven allí tímidamente la incorporación del SCI, y en el libro que está abajo de marco de respuesta frente a emergencias de la Organización Mundial de la Salud, este es del 2019, también ya se incorpora y se recomienda como una herramienta ideal, como herramienta recomendada al sistema de comando de incidentes para ser utilizado en escenarios de crisis. Nosotros en el Cusco tenemos un programa de capacitación de residentes de tercer año o cuarto año de medicina de emergencias y desastres. Eventualmente hemos recibido también de cuidados intensivos y han rotado ya 29 residentes que han recibido la formación con nosotros, nuestra unidad de gestión de riesgo, vinculada al tema a este tema. Respecto de toda esta legislación que está acá, que he tratado de sustraer la que es útil y que es la más importante. La que considero yo de verdad importante es esta. Primero, la ley del SINAGER, con su decreto legislativo que modifica la ley, donde crea responsabilidad funcional a funcionarios y servidores. O sea, ahora los directores de hospitales, gerentes, tienen responsabilidad como funcionario, y hay responsabilidad civil y responsabilidad penal en caso de que no atiendan y no cumplan las recomendaciones de gestión de riesgo y desastres que haga el grupo de trabajo de gestión de riesgo del hospital. O sea, no es acá que no puedo, no hay plata, no, tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, por ejemplo, no atender la implementación de un procedimiento, tienen las responsabilidades única y exclusivamente de ellos. Y dos, también el 2019 en la Dirección de Normalización, el INACAL del Perú ya dictó la norma ISO 22320, que son las acciones en situaciones de crisis y emergencia institucionales. O sea que ya está este SSI está ya incorporado dentro de la legislación peruana. O sea, no tengan miedo, porque antes decían, y la ley contempla, la pregunta siempre que me hacían era, ¿y de acuerdo a la ley se puede implementar o estoy fuera de la ley? No, señor. El que no lo hace está fuera de la ley, así de simple. Entonces nosotros ya tenemos nuestro plan de contingencias, estamos en la plena construcción de nuestro manual de procedimientos hospitalarios y está quedando muy bien. Esto es solamente para recordarles que se puede utilizar esto, el modelo de incidentes, en eventos y en operativos, y nosotros ya hemos hecho los procedimientos para recepción de víctimas por trauma, parada cardiorrespiratoria, estamos ahora en la movilización de caso de sismo y en caso de incendio, o conato de incendio, estaba en construcción, y en estos días vamos a terminar de sacar la nueva resolución de la última versión, y también está la de desaparición de paciente o fuga de paciente, la presencia de persona agresiva o violenta dentro del hospital, y intento de suicidio también está saliendo. Y también estamos ya en construcción de interrupción de líneas vitales, ¿no? Interrupción del sistema informático, pero como repito, el tema, acá vienen las dificultades. Esto ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. En esa imagen que ven ustedes a la derecha, es una imagen que el año 2000, ese es del 2007, 2005, nosotros hicimos con don Carlos Córdoba del Campo, Dante Torres, Luis Alfaro y Santiago Baltodano,
que son trabajadores, eran trabajadores de USAID. Hicimos el primer curso taller de sistema de comando de incidentes en el Cusco, y de allí sacamos pues varios, eran 5 personas en nuestro hospital, y finalmente 3 fueron instructores y los demás hicieron el nivel básico e intermedio. Hemos encontrado dificultades enormes. Uno, la poca información genera poca motivación y participación. El personal del hospital no participa pues porque no sabe, no, ellos piensan que no les va a pasar nunca nada, ¿no? Entonces no están motivados. Y más grave aún es que las propias autoridades tienen que postergar atender por problemas urgentes lo verdaderamente importante que es el tema de prevención. Nosotros estamos convencidos de que prevenir en seguridad, anticiparnos a la emergencia masiva, al desastre, es garantía de desarrollo, ¿no? Una dificultad también que hemos encontrado es falta de asignación de carga horaria y presupuesto para el área de capacitación, equipamiento, particularmente en salud, porque en MINSA tienen un presupuesto, me parece que es el 084, 064, que es el presupuesto por resultados, algo así, que no tenemos en salud. Y nosotros estamos pues trabajando con muchísima mayor dificultad. En el MINSA tienen mayor capacidad, digamos, económica para poder moverse en este tema. Luego, es importante la decisión política de las autoridades. Muchas autoridades tienen miedo, tienen desconfianza, ¿no? Y tienen desconfianza porque entran y no pasan 6 meses, 8 meses, ya los están cambiando, y pasan 4 meses y nuevamente los empiezan a cambiar. Entonces esos continuos cambios hacen que no se pueda ejecutar ninguna tarea, ni siquiera las tareas urgentes, menos las importantes. Entonces las autoridades nuevas, nuevamente tenemos que iniciar por enseñarles, tienen que reaprender para poder participar y atender todo el proceso. También las distorsiones en el proceso llevan al fracaso. Muchas autoridades pretenden utilizar esto como una herramienta política, o para su propia, para mejorar políticamente y su prestigio personal, ¿no? Y entonces eso distorsiona porque la siguiente autoridad que viene, como no lo quiere al previo, al predecesor, a quien lo antecedió, pues elimina todo y se acabó. El ego en el Perú es una enfermedad. Y finalmente, la desconfianza, porque no conocen del tema, entonces no lo aplican, tienen miedo a utilizarlo, piensan que va a deformar, distorsionar la legislación, pero eso es porque no la conocen. Les falta, tienen otro tipo, otro orden de preocupaciones, y eso ha afectado mucho este proceso. La recomendación siempre tiene que ser de carácter técnico, ¿no? Felizmente, como repito, existe ya en la bibliografía, en el internet, pongan sistema de comando incidente, y hay un montón de publicaciones, cosa que no había hace 5 años o hace 10 años, peor que hace 20 años no existía eso, ¿no? Luego, hay que desvincular ese trabajo con el interés político y el interés personal. O sea, las autoridades tienen que entender que esto es para proteger a la comunidad, es para proteger a los trabajadores del hospital. No interesa quién esté en gobierno, qué partido, qué movimiento, no, qué tendencia política tenga, no. Todo esto es un tema de seguridad y no debe de tener color ni estilo. Luego tenemos que escuchar todas las perspectivas, es multidisciplinario. O sea, este trabajo no se lo puede cargar un médico solo o una enfermera sola. Necesita un ingeniero, necesita un arquitecto. ¿Por qué? Porque he hablado de líneas vitales, he hablado de almacenes, he hablado de electricidad, de luz, he hablado de alimentación. Significa que es multidisciplinario y cada perspectiva tiene su propia verdad. Nadie es dueño de la verdad, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cuándo es que hay que aprovechar y hay que tomar acción para poder resolver los problemas, implementar? Es cuando hay crisis, cuando ha habido un incendio, una explosión, por ejemplo, ahora que se ha caído el avión, tuvo ese accidente aéreo, la noticia está en boga, entonces es una oportunidad para mí, para hablar con mi director y decirle, mírate, compadre, estamos teniendo esta crisis, han tenido una crisis en la India, ¿no? Entonces, para motivarlo. Otra crisis es cuando viene Sunafil a decir si están cumpliendo las expectativas, es una crisis. O cuando viene Fiscalía a hacer una inspección de seguridad,
Entonces es un escenario de crisis que ustedes tienen que aprovechar. O si ha habido un incendio en un hospital, ustedes tienen que aprovechar ese momento para avanzar el proceso. Después, por lo general, nuevamente, quienes trabajamos en gestión de riesgo, nos volvemos invisibles. También es importante que empecemos a imitar a los mejores. Los mejores son pues los que han inventado este modelo. Nosotros no podemos volver a inventar el helicóptero porque ya existe, tenemos que fabricar un helicóptero nuevo, pero ya es el que existe mejorado, ¿no? Es la tecnología de lo obvio, ¿no? Vean ustedes esta niña que indudablemente va a ser mucho mejor bailarina que la profesora. ¿Por qué? Porque va a mejorarla, ya la está observando cuidadosamente, con mucho respeto, ¿no? Y la observa y le va a imitar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hospitales. Copiemos el modelo que se ha utilizado ya en otros hospitales, que está a disposición de todos nosotros. Recuerden que esto es para todos nosotros, no tiene ese es un tema de orden exclusivamente técnico. Eso va a mejorar nuestra resiliencia, que es la capacidad de resistir, adaptarnos y recuperarnos frente a eventos adversos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser más fuertes, pero la única forma de ser más fuertes es imitar primero a los mejores y después que empezar a adaptar ese tipo de respuesta en nuestros propios escenarios y llamarlos, imitarlos y seguir. Básicamente, a mí siempre presento al final, cuando termino mis exposiciones, esta diapositiva. A mí me encanta mucho que me critiquen, me encanta. ¿Por qué? Porque al principio cuando me criticaban y yo no tenía experiencia, hasta me he resentido alguna vez, ¿no? Pero en realidad ahora muy poco me interesa, más bien me estimula. ¿Por qué? Porque gracias a la crítica es que hemos evolucionado nosotros. Es igual que el teléfono. El teléfono, la primera versión fue criticada, dijeron era muy grande, aparatoso. La versión siguiente ya no es tan grande, pero demora. El otro tiene teclas y después poco a poco le han puesto aplicaciones, enviar mensajes, etcétera, y ha ido evolucionando hasta esas hermosas máquinas, esos celulares que tienen en vuestras manos, que no siempre han sido así, han mejorado gracias a la crítica. Entonces, con esto les quiero decir que hagan vuestro primer procedimiento, háganlo mal, háganlo, les van a criticar, enhorabuena, reciban con alegría esa crítica. ¿Por qué? Porque esa crítica va a estimular el progreso de la siguiente versión. Todo esto está basado en esta bibliografía que les he dado acá, que es y que nosotros normalmente con los residentes con los que trabajamos la compartimos siempre y la utilizamos para construir nuestras guías. Muchas gracias y cualquier cosa, siempre ustedes saben que yo estaré encantado de poder trabajar con ustedes y quedo atento a vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Paul Olivera, por la excelente ponencia. A ver, ahora invitamos al público que nos está siguiendo tanto por el Facebook Live como también. Doctor, doctor Tábara, ¿puede hacer la pregunta al doctor, por favor? Sí, buenas tardes. Perdonen que mi video No se está un preocupe. poco fallando. Sí. Felicitar al doctor Paul Olivera, es un especialista y con mucha experiencia en temas de desastres, al cual admiramos mucho y buscamos seguir su ejemplo y felicitar a los organizadores. Quería comentar y a la vez preguntarle a él, en algún momento hizo referencia de la falta de presupuesto para hacer la capacitación al personal. Y valgan verdades, siempre uno, como lo comentó casi al final también, tiene que buscar el espacio que para, como la caída del avión ahora, para meter el tema de desastres dentro en las actividades. ¿Cómo ve usted, doctor, o qué experiencia tiene en la frecuencia de simulaciones que se deben hacer? Por ejemplo, lo que más comúnmente tenemos que son los accidentes con víctimas en masa, para que esto sea un entrenamiento, bueno, que digamos que la gente, el equipo que trabaja con nosotros,
esté acostumbrado, o sea, se vaya acostumbrando al procedimiento, al paso a paso del procedimiento y que puedan responder rápidamente y adecuadamente en el momento que venga, que hoy toque. Esa era mi pregunta. Gracias. Y esperamos tenerlo pronto por Piura. Gracias, Paul. Doctor Olivera, su audio se ha apagado. Doctor, La gracias. frecuencia y la calidad de las simulaciones y simulacros que tenemos en la actualidad es pobre, es pobre. El tiempo que tenemos para capacitarnos y el presupuesto que se asigna también es pobre. Dentro de ese escenario, tenemos que hacer el esfuerzo, pues, en algunos hospitales ya asignan cierta carga horaria a capacitación. Entonces, así como se van a tratar temas de infarto miocardio, ácido isquémico, hemorragia digestiva, también tienen que incorporar los temas de simulaciones. Para hacer las simulaciones siempre tiene que ser con una guía. No pueden hacer una simulación sin una guía. Por eso se llama guión. O sea, el simulacro es un guión. Una simulación es cumplir en lo que dice el guión, como una obra teatral. Exactamente. Acuérdense que cuando uno hace una obra teatral, nos han dado un guión. Y en ese guión habla el papá, habla la mamá, habla el hijito. ¿No? Entonces es una familia, el guión de una familia. Igualito se tiene que construir un guión. Si bien es verdad que el guión no refleja el verdadero escenario, jamás, es imposible. Pero es mejor tener un plan a no tener ningún plan. ¿No? Y finalmente, de repente, resulta muy, muy parecido. Acuérdense que el tema de manejo de politraumatizados resulta casi similar, ¿no? Con algunas variaciones de acuerdo al tipo de escenario del que provengan las víctimas. Pero tienen que tener ustedes un guión. Es esencial hacer guiones, que son los procedimientos y son los protocolos. Cuando ustedes hagan un guión y dicen, los bomberos van a traer víctimas y va a traer STAE y va a traer SAMU, heridos de la calle de un accidente y están en un simulacro, eso ya no es un procedimiento, es un protocolo, porque están entrando varias instituciones. Pero tienen que escribirlo, tienen que escribirlo. ¿Por qué tiene que estar escrito? Porque para cuando terminen ustedes todo el simulacro, tienen que volver a reunirse en el debriefing, una reunión de evaluación del simulacro, y decir, ¿qué problemas ha tenido usted, señor? Entonces va a decir, no, yo cuando llegué demoró mucho el triaje estaban demorando y yo me estaba desangrando, ¿no? El Mulash. Y dice, han demorado mucho en trasladarme a Trauma Shock. Luego el de Trauma Shock dirá, pedí sangre y no me trajeron la sangre. Y así todos van a quejarse, pero van a mejorar la siguiente versión. Pero si no hacemos, no probamos nuestro equipo celular y no vemos qué errores tiene, jamás nos vamos a enterar. Entonces, en este momento estamos en el momento de jamás nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque no hay guiones. Hagan el guión. ¿Y les va a salir mal? Sí, señor, les va a salir mal, como el celular. El primer celular fue malo. Y este es hermosísimo. Entonces, el fracaso tienen que verlo desde esa perspectiva, ¿no? El mal también lo creó Dios para que podamos ver las cosas buenas. Es como la luz. La oscuridad también creó Dios. ¿Para qué? Para que podamos ver la luz y los colores. Entonces, acepten la crítica como algo bueno, algo positivo, y la autocrítica, y destruyan, maten a vuestro ego, y logren, conversen, hablen, discutan con el cirujano, con el intensivista, discutan con el neumólogo, con el cardiólogo, pero háganlo en buena ley. ¿Por qué? Porque el siguiente herido podría ser ustedes, podría ser un familiar de ustedes, podría ser. Yo una vez hemos atendido nosotros 24 niños que vinieron de una piscina, de la piscina municipal, porque a alguien en la piscina municipal, que tenía 2 pozas, se le ocurrió mezclar cloro con el ácido muriático para abreviar tiempos y limpiar las mayólicas. Y de ahí salió un gas, ¿no? Espantoso, que
trajeron a 24 niños que estaban en la otra poza, ¿no? Intoxicados, que requerían nebulización, corticoides y todo el manejo. Entonces, es necesario que estemos organizados, porque ahí podía estar el hijo de uno de los trabajadores. O sea, siempre vean ustedes que el propósito tiene que ser bueno. Si el propósito es bueno, van a tener buenos resultados. No les importe la crítica. Háganlo mal, pero háganlo. Gracias, doctor Olivera. ¿Alguna otra pregunta de la platea, por favor? De repente por Facebook o en todo caso por lo que es el inbox, porque veo acá en la redacción varios compañeros que son brigadistas y también bomberos, aparte también médicos. Doctora Torres, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctor Olivera. Felicitaciones por su exposición y también por compartir su amplia experiencia. La pregunta es la siguiente, ¿no? Y es un problema que nosotros tenemos en los hospitales. Es que, si bien es cierto, gestión de riesgo de desastres, al menos en lo que es Ministerio de Salud, nosotros tenemos un presupuesto, el BPR 068, ¿no? A pesar de tener un presupuesto, a pesar de llamar a capacitaciones, tenemos desinterés de nuestro personal. ¿Hay algún tipo de estrategia para buscar que la mayoría del personal, si en lo posible fuera el 100%, que todos llevaran el curso y estén capacitados y todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Pero algún tipo de estrategia para lograr captar más personal de salud que esté capacitado en SSI? Sí, insistir. Hay que dar las veces que sea necesario el SSI. De hecho, en algún momento pensé que uno tiene que pensar que todos los días tenemos que darles el tema, explicarles el tema y ocasión que tengamos, tenemos que hablar de ese tema. Nosotros, el año 2009, que propusimos incorporar dentro del plan de capacitación de mi hospital el sistema de comando de incidentes y un plan de capacitación entero, parecía un chiste, parecía una broma, un capricho del doctor Olivera y de las personas que asistimos al primer curso. Ahora no. Ahora ya tenemos documentos, tenemos con sus resoluciones, el plan de contingencias, el plan de evacuación en sismo, plan de evacuación en incendio, tenemos recepción de múltiples víctimas por trauma, ya estamos haciendo para ideación suicida y intento de suicidio frustro, para pérdida de pacientes, pero ha costado, cuesta, pero tienen que insistir y hacer y hacer. Y como les repito, las dificultades, ¿cuándo vienen? Cuando hay cambios de autoridades. Las nuevas autoridades vienen no informadas y no vienen motivadas, tienen otro tipo de prioridades. Entonces hay que volver a hablar, tener paciencia, insistir y no bajar la guardia. Al final la gente empieza a incorporarse, solo, poco a poco. Es como cuando nosotros hemos empezado nuestra capacitación. Por ejemplo, antes los emergenciólogos, la gente no sabía qué hacía un emergenciólogo. Yo soy de la 4ª promoción y había gente que me decía, ¿y qué haces tú de emergenciólogo? Yo tenía que explicarle qué es un emergenciólogo. Ahora, ¿qué ha sucedido? En algunos lugares nos hemos vuelto esenciales. Somos esenciales. Le ahorramos cardiólogo, gastroenterólogo, le ahorramos varias especialidades al hospital. Y nosotros disfrutamos de eso porque gozamos de los mejores 15 minutos de cada especialidad. Entonces, ha cambiado. ¿Por qué? ¿Mérito a qué? Al mérito al trabajo de ustedes. Entonces, estoy convencido de que sí lo van a hacer. Y algo más importante que sí les interesa a ustedes es que esto constituye un mercado laboral. En el Perú sobran hospitales sin planes de contingencia, sin guiones, sin procedimientos, sin protocolos. Y cuando uno ya llega a cierta edad, ya no puede estar haciendo las guardias como las hacía antes. Entonces, ¿a qué se piensan dedicar ustedes? Entonces, es una herramienta. Además que hay municipalidades, instituciones, empresas que necesitan planes de contingencia, que necesitan programas de capacitación. Ese es vuestro mercado. ¿Por qué es vuestro mercado? Porque ustedes tienen el perfil profesional. Ustedes saben de intubación, de masaje cardíaco, ustedes saben de reanimación, saben de nutrición, conocen de muchos temas que son esenciales en crisis.
Ustedes perfectamente podrían gestionar y administrar un refugio o un albergue en una situación de crisis. Entonces, no se pierdan esa ocasión y no estén pensando en que solamente la Trauma Shock es el único espacio donde pueden trabajar. También ustedes pueden trabajar en temas de gestión y administración. Y yo les estoy seguro que con la información que ustedes ya tienen y lo que han aprendido, van a ser mejores gestores y administradores que los que tenemos actualmente. Porque tienen el perfil. El emergenciólogo está todos los días en contacto con el sufrimiento de las personas, de las familias. Además que nosotros resolvemos problemas. Entonces, también vean ustedes ese mercado. Y ahí está una, una posibilidad, ¿no?, económica para todos nosotros cuando pase el tiempo y pasemos pues a nuestros cuarteles de invierno, ¿no? Sí, efectivamente, como usted estaba mencionando, doctor, con respecto a lo que es la parte de gestión, lo que estábamos viendo, bueno, creo que el COVID ha sido después de todo lo que son la parte de eventos naturales, ha sido la prueba de fuego más grande para lo que es el sistema de comando de incidente. Los hospitales en el cual hemos laborado, hemos visto eso. Hay una pregunta, disculpe, doctor, luego le comento. Mi pregunta es, ¿por qué en los hospitales, cuando llevamos más de 7 heridos por accidente masivo, nos indica llevarlos a otro lado? ¿Estamos saturados o será que no aplican bien los protocolos de asistencia de emergencia masivo? Es la pregunta de acá de Luperdi. Supongo que es de la parte prehospitalaria. Ujú. Doctor, por favor. Sí, efectivamente. ¿Y eso es por qué? Porque ese hospital donde usted ha llevado, que no puede recibir más de 7, ¿no?, 7 heridos, 7 víctimas, no está preparado, no tiene un plan. Y debe de tener un plan. Si ustedes revisan nosotros el código azul que compartimos la anterior exposición, en el código azul hay un plan donde ustedes liberan camas, suspenden cirugías selectivas, suspenden procedimientos selectivos, trasladan personal de hospitalización en emergencia, donde sí existen planes de respuesta para recibir más heridos, ¿no? Entonces, hay que activar lo que mencioné anteriormente, las altas precoces seguras. Sí existen planes, pero tenemos pues que implementarlos. ¿Cuándo es que no le reciben? Cuando no hay plan. Efectivamente, tiene toda Acá la razón. tenemos otra pregunta más acá, doctor, por favor, de la doctora Axa Callao. Doctor, buenas noches. Nos daría así, ¿qué estrategia nos daría para poder trabajar activamente con el grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres? Ya. Eh, bueno, nosotros en el Cusco tenemos un grupo de gestión de riesgo de desastres. Idealmente, cuando nosotros estamos recibiendo desde el año 2015 residentes de R3 y R4 en nuestro hospital y les damos esa información. Ha cambiado muchísimo el material que les hemos proporcionado de aquel entonces a hoy, ha evolucionado terriblemente y así ha aumentado, se ha incrementado enormemente, gracias a Dios. Entonces, esa es una forma. La otra forma sería quizás a través de la sociedad o a través de un grupo organizado, empezar a dar este tipo de información, compartir esta información. Ahora los tiempos han cambiado. El que no comparte información, el que no enseña, se quedó, ¿no? Entonces, es esencial empezar a compartir entre nosotros nuestras experiencias, nuestra información, y es la única forma para salir adelante. Tenemos que darnos la mano, ya murieron los dinosaurios que se sabían todo. Ahora, yo veo, por ejemplo, la exposición que hicieron ustedes de aeroevacuación, comparado a lo que nosotros sabíamos en aeroevacuación, pues está años luz, ¿no? Ha evolucionado tremendamente para nuestra felicidad, ¿no? Y uno ve en mucha satisfacción esa mejoría. Igual el manejo de vía aérea, el igual manejo de pacientes en shock, pacientes en sepsis. Ha mejorado muchísimo nuestra especialidad, pero tenemos que hacerla mejorar más. Tenemos que hacerla competir. Ustedes tienen que escribir libros, textos, manuales. En eso tenemos que estar. Y yo estoy seguro que sí lo vamos a hacer. Lo bueno es, mire, ya se encendió hay una intención de hacerlo, cosa que antes pues era casi literalmente un sueño, una fantasía. Ahora ya es una realidad. Ya está normado, ya existe la norma
ISO 23000, o sea, eso ya es en la práctica, de facto, hay que aplicar lo que antes propusimos. Mire, han pasado 17 años, 18 años desde que nosotros propusimos esto, y ahora ya está, ya no, uno no se puede asustar del cuco que ha creado, ¿no? Tenemos otra pregunta más de la doctora Torres, pero antes de eso, doctor, acá también hay una pregunta del doctor, del doctor Héctor Queque, con respecto a las áreas de expansión. Supongo que debe ser respecto a la pregunta del doctor Luperdi, con respecto a los heridos así en masa. Y acá hay otro más. Ajá. Sí, las áreas de expansión son áreas que son esenciales. Son las áreas que, primero, son áreas que no han sido creadas para atender pacientes. Por eso entonces se expanden, ¿no? Hay áreas de expansión que son dentro de la institución, internas, y otras que pueden ser fuera de la institución. Ejemplo, el Hospital Grau o el Hospital de Angamos de Salud en Lima, no tienen patios, no tienen jardines. Entonces, su área de expansión natural tendría que ser el frontis del hospital cerrando la calle, porque no veo otro lugar. Sin embargo, hay hospitales, por ejemplo, mi hospital, que tiene enormes áreas verdes. Esa es un área de expansión interna no techada, porque hay techadas y no techadas. Pueden ser ambientes que son acondicionados, por ejemplo, un parqueo subterráneo. También puede ser acondicionado, si tiene las instalaciones sanitarias, puede ser acondicionado como un área de expansión. Por ejemplo, un jardín, pasillos, salas de espera, pero tienen que tener instalaciones suficientes para poder manejar esos pacientes, líneas vitales. O sea, si no tiene baños, si no tiene electricidad, si no tiene, entonces no sirve. En el plan tienen que ustedes preparar esas áreas para un escenario, digamos, grande que los obligue y tienen que anticiparse ese escenario para que ustedes preparen esas áreas para que puedan recibir heridos y víctimas, ¿no? Tenemos acá otra pregunta más, doctor. Dice, Sí, doctor, de Dieguito Suero, muchas gracias por asistir. Doctor, muchas gracias por su ponencia. ¿Cuál sería la mejor manera de afrontar los cambios de autoridades para poder tener un grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres mejor capacitado? Si bien es cierto, existen las capacitaciones constantes, pero el cambio de autoridades atrasa demasiado las actividades, ya que no solo está sensibilizado en la materia. El propio hospital podría exigir al personal de todas las jefaturas del hospital que lleven este curso como requisito para contrato de continuidad, o en todo caso, así como requisito para poder contratarlos. ¿Existe algún sustento legal que nos pueda así usted mostrar? mire, ese comentario es un comentario sabio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hay un concurso de personal, ¿no? Buscamos emergenciólogos, buscamos médicos de otras, los propios residentes, ¿no? Les tomamos temas de medicina que se supone que la universidad ya lo evaluó, ¿no? Si viene un emergenciólogo a mi hospital con su título de emergenciólogo del Hospital Cayetano Heredia, de la Universidad Villarreal o Cayetano o San Marcos, ya está titulado, ya tiene hasta su colegio de registro profesional. ¿Yo qué tengo que preguntarle ya nada de medicina de emergencia? Pues, si la universidad ha tenido tantos años para evaluarlo, ¿no? Es un absurdo. ¿Qué preguntas tendría que hacerle? Tendría que hacerle preguntas vinculadas a gestión de riesgo de ese hospital. Le diría, si usted quiere trabajar acá, usted tiene que saber que este hospital tiene un plan, ¿no? Para que él conozca su plan, ese plan de nuestro hospital, le diga, ¿qué va a hacer usted en este hospital si hay un incendio? Entonces él sabrá que existe 2, 3 niveles, que existen puertas cortafuegos, que existen escaleras contra incendios internas, externas, ventiladas, no ventiladas, pabellones iluminados, no iluminados. Entonces, él tiene que conocer nuestro hospital de tal manera de que cuando ocurra un incidente, él conozca. Él tiene que saber cuál es nuestro plan frente a múltiples víctimas por trauma. Entonces, él para ingresar a nuestro hospital tuvo que haber estudiado nuestro plan, haberlo leído por lo menos. No tienen que ser preguntas en detalle finas, pero tenemos un cuestionario y eso nos permitiría en el tiempo de unos 5, 6, 7 años en varias convocatorias, tendríamos a los más jóvenes vinculados a la gestión de riesgo en todas las especialidades, internos, residentes, técnicos, enfermeros, médicos de todas las especialidades, ¿no?
La estrategia es buena, en algún momento nosotros la habíamos planteado, no se ha ejecutado, y ahora, respecto de la segunda parte, que es qué hacer con el cambio de autoridades, esa sí es de un verdadero dolor de cabeza, Sí. ¿no? Una pregunta más, doctor. Dice, doctor, ¿quién asume la responsabilidad si hay un incendio en un área del hospital y su red contra incendio no está operativa? Buena pregunta. El incendio, primero tiene que existir un plan. Si no existe el plan, el primer responsable es el director del hospital. Y el director tiene otro responsable que es el jefe del área de ingeniería y mantenimiento, que tuvo que haber garantizado que funcionen los extintores, los sensores contra incendios, los aspersores o las mangueras. Tiene que haber habido un plan. ¿Ya? Y también el jefe del área, el jefe del servicio, del departamento, también porque ellos tuvieron que haber pedido que funcionen los extintores y que se les haga mantenimiento. Es por eso que es importante la existencia de una unidad de gestión de riesgos, porque la unidad de gestión de riesgos se va a encargar de qué? De ir servicio por servicio con una lista de chequeo para ver instalaciones eléctricas, que no se sobrecarguen las líneas eléctricas, los enchufes, que no estén los cables por todo lado. Dos, que tengan extintores, que estos extintores que estén actualizados y que ver que estén con carga y con adecuada presión. Tres, ver que tengan alarmas contra incendios. Cuatro, entonces. Ahora, ¿se acuerdan que durante la exposición les puse que había una norma que modificaba y daba responsabilidad funcional y administrativa? Ahí está. Cuando el jefe del servicio, digamos, servicio de medicina, ¿ya? Pidió que vengan a supervisar y no supervisaron, los responsables son el director por no ordenar que no supervise, por no ordenar al de mantenimiento e ingeniería, y el de ingeniería y mantenimiento por no venir y atender esa necesidad, si es que ocurre el incendio. Ahora, durante el incendio, ¿quién es el responsable? Los que están presentes, el que tiene mayor jerarquía. Si está presente el médico, él tiene que empezar a dirigir una evacuación, ya sea total, parcial, vertical, horizontal, él tiene que empezar a dirigir. Y también la unidad de gestión, otra función importante, es la de organizar las brigadas. Esto de las brigadas resulta un poco complejo y también un poco difícil. ¿Por qué? Porque el brigadista es voluntario, pero un voluntario que desempeña una tarea de alto riesgo. Y ustedes saben que en vuestros contratos de ustedes, de todos nosotros, dice, usted no puede desarrollar una tarea para la cual no fue contratado, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes tú a hacer una cosa si no sabes apagar incendios? Te has quemado la cara, pues no es mi culpa, ¿no? Entonces, por eso digo que es un tema complejo. El voluntario tiene que saber que se expone a esos riesgos, que al hacer una maniobra de rescate se expone al riesgo de golpearse la cabeza o de fracturarse una pierna. Tiene que conocer y tiene que dar su autorización. O sea, no es ponerle un casco y que cargue una camilla, no, es algo más complejo. Y tiene que tener el estado físico suficiente para poder hacerlo. Tiene que hacer velocidad, tener pesa, ser ágil, correr, ser joven, no tener patologías previas. ¿Por qué? Porque no va a poder, ustedes intenten arrastrar carguen 50 kilos, un saco de arroz de 50 kilos por la escalera. Imagínense un paciente de 100 kilos, 120 kilos, 80 kilos, y están con humo, con escombros. Entonces, no se trata de ponerle casco a cualquiera. Tiene que ser gente que tiene que recibir un plan de formación y capacitación. Idealmente, incluso, la institución debería de pagarles un seguro de alto riesgo, pero tiene que haber un plan de inmersión, capacitación, equipamiento. Un brigadista no puede ser cualquier persona. Entonces, esa es su pregunta, es una pregunta muy buena, es una pregunta interesante, cuya respuesta también es compleja, pero que vale la pena siempre considerarlo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando ahí dentro, ¿no? La doctora Torres quiere hacer una pregunta y luego tengo una pregunta más acá Ah, también, que es interesante. sí, lo que quería comentar era, debe haber algún tipo de incentivo para los brigadistas, porque la mayoría de los brigadistas en casi todos los hospitales son pocos. Es 20, 30, 40, de ahí creo que no pasan, ¿no? Entonces, y en hospitales grandes, ¿ah? Entonces, uno pues es la exposición, entonces el Ministerio de Salud debería de darnos el CCTR, ¿no? El Seguro contra todo riesgo,
Y el otro incentivo que podría hacer es que ser brigadista debería tener un puntaje para nombramiento, ¿no? Que sería Correcto. excelente. Ujú. Sí, ya. Entonces, es esencial que, por ejemplo, la sociedad, nuestra sociedad, Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, puede proponer, ¿no? De que para que las brigadas sean en la práctica útiles y que en el escenario de crisis no desaparezcan, el brigadista, si no va a ser pagado, arrendado, por lo menos debe de tener un seguro de vida de alto riesgo, que yo sé que si me va a pasar algo, la institución va a pagar a mi familia, va a compensarme a mí por la pérdida o el daño que yo tenga. Si no, no hay motivación. Y las personas necesitan siempre un respaldo. No necesitamos héroes. No se necesitan héroes. Se Hay necesitan otra pregunta más. resolver problemas. Sí, tenemos otra pregunta más acá. De parte de la doctora Soledad Yolanda, dice, ¿qué sugiere referente a que no existe una ley frente a desastres, cualquier tipo, para que así se reglamenten las unidades de gestión de riesgo de desastres? ¿Qué debería hacer la SPEMET frente al área de desastres? Pregunta interesante, porque Deberíamos, la sociedad debería de proponer, implementar dentro del organigrama de todos los hospitales una unidad funcional de gestión de riesgos que tenga personal ad hoc dedicado a eso. Y ese es mercado también de nosotros. Ahí en ese personal ad hoc tendría que haber un médico, emergenciólogo, una enfermera, emergencióloga y de repente personal, bomberos, chivolos, porque esos dos primeros tienen que tener experiencia mayores, y unos chivolos que sean los brigadistas que tengan entrenamiento constante, capacitación, tengan estos chalecos estratégicos, borceguíes, cascos, gafas, ¿no? Y que estén ellos, y todo el trabajo de ellos no es que estén esperando sentados, ellos tienen que pasar una lista de chequeo y supervisar todas las áreas y departamentos para anticiparse a estos escenarios. Y si ocurren los escenarios, este es el grupo que irá a trabajar y a hacer guardias de 24 horas y un entrenamiento periódico. Ellos serían quienes dan la capacitación en RCP básico, en manejo inicial de politraumatizado, en triaje, etcétera. Entonces tienen harto trabajo, harto tenemos trabajo. una pregunta más acá. Dice, doctor, buenas noches. ¿Podrían contratar bomberos en actividad para esos tipos, para esos casos de incendio? En todo caso, Sería maravilloso. También lo hemos planteado. Miren, ¿por qué tiene un aeropuerto? ¿Por qué tiene bomberos? ¿Por qué? Porque tiene un aforo enorme y hay un riesgo altísimo de que una aeronave caiga sobre el aeropuerto y tenga heridos y gastan ingentes cantidades por ese aforo y por ese alto riesgo, gastan ingentes cantidades en manejar esos cuarteles de bomberos extraordinarios en aeropuertos. Ustedes saben cuál es el aforo que tiene, por ejemplo, el Rebagliati o el Almenara diario, cuántos trabajadores entran y salen, cuántos pacientes, cuántos visitantes vienen todos los días, las 24 horas del día. Ustedes han visto cómo es la casa de fuerza, por ejemplo, del Hospital Almenara, cómo son los almacenes del Hospital Adolfo Guevara Velasco, cómo son los almacenes o la casa de fuerza del Almanzora Aguinaga, son descomunales, son enormes y manejan, tienen diésel, tienen combustible, tienen agua oxigenada, ácidos, un montón de solventes, etcétera. Entonces, ¿por qué no podrían tener bomberos también? Entonces, en esa unidad de gestión de riesgos también debería de haber bomberos. Es una oportunidad laboral también para ellos. A eso tenemos pueden acá ponerlo otra perfectamente pregunta ahí. más, doctor. ¿Sí? Disculpe. Ajá, dice, ah, bueno, yo sobreentiendo que dice, no tienen guardias, supongo que debe ser, se refiere al EMET, porque no pagan guardias para esa área. ¿Están pagando las guardias con respecto a las guardias en el EMET, doctor? Claro, sí. Actualmente no pagan. De nosotros no hay brigadas. Yo no soy, no va a mentir, ¿no? Nosotros no tenemos brigadistas. ¿Por qué? Por la misma razón que ha expuesto usted. No tenemos, a la gente no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque ya salen todos los días agobiados, agotados, molestos, cansados a sus casas, ¿no? Después de haber hecho incluso horas extras con una carga laboral descomunal y les queremos pedir ser voluntarios brigadistas. Es casi una locura, ¿no? En la práctica no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debería de haber? Deberían de tener horas pagadas, que es lo que dije. Una de las debilidades en la descripción que di es que no hay
no hay carga horaria, ni hay presupuesto. Eso se debe de mejorar. Ahora, ¿con qué perspectiva? De que la inversión en prevención y seguridad es garantía de progreso y desarrollo. Les voy a hacer una pregunta y me van a terminar de dar la razón. Si yo en este momento a cada uno de ustedes les doy $100,000 y les digo pongan un negocio, tienen dos opciones o tres opciones les voy a dar. Uno, Miraflores, el centro de Miraflores. Dos, San Isidro, el centro de San Isidro. Tres, Bravo Chico. Cuatro, Los Barracones. Y cinco, digamos, un cerro allá que, ¿dónde van a poner? Yo estoy seguro que van a elegir los dos primeros lugares. ¿Por qué? Porque quieren seguridad para ustedes y seguridad para sus clientes. Entonces, ¿por qué no podemos eso aplicar también en nuestros hospitales? Entonces Simple. sería una buena opción, doctor, o sea, un mercado laboral no solamente para el médico emergenciólogo, enfermero emergenciólogo, sino también para los bomberos, que el área del MED tenga sus guardias pagadas, ¿sí? Y bueno, como mencionó la doctora Torres, tenemos un presupuesto en el MINSA, S068, en el cual así aplicamos para lo que es el área de lo que es el MED. Entonces, hay bastante trabajo y bastante pan por rebanar, como dirían así en el largo Así popular. es. Así es. Ujú. ¿Alguna pregunta más de la platea, en todo caso? Creo que ya no tenemos más preguntas. Doctor Olivera, en verdad, muchas gracias por su exposición. Antes, por favor, de que usted se despida, quiero darle el pase al doctor Jorge Medina, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, quien quiere brindarle unas palabras de agradecimiento y también agradecer a la platea por haber acudido el día de hoy a nuestros viernes médicos. Doctor Medina, por favor. Doctor Medina. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, buenas Es un tardes. gusto, es un gusto estar con todos ustedes. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencias y Desastres, agradezco a nuestro gran amigo Polo Olivera por la brillante exposición que ha hecho hoy día en la tarde. Y yo solamente quería responderle la última pregunta, solamente faltaba una opción. Si yo estaría dentro de esas proposiciones que ha dado algún lugar donde poner un negocio con los $100,000, indudablemente escogería su ciudad, doctor, la capital arqueológica de América, Machu Picchu, porque usted tiene buena vibra y lo ha demostrado. No es necesario recordar, lo tenemos como uno de nuestros héroes. A Entonces, sus órdenes, a doctor. nombre de la sociedad, le agradezco muchísimo, doctor. Es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias a toda la concurrencia también, doctor. Gracias, Paul. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y antes de Gracias. despedirnos, por favor, les invitamos para el siguiente viernes médico, que nos acompañará el doctor Ángel Farro con el tema Más allá del estetoscopio, utilidad del POCUS en emergencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Olivera, en verdad, un maestro, como siempre, con sus ponencias. Y los esperamos hasta el siguiente viernes. Una muy bendecida noche. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.